Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Tardes, doctor. Bien, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor Oscar Ramos. El día de hoy voy a compartir con ustedes la clase de psicopatología del sueño y tendencias instintivas. Estos son los logros del aprendizaje. Ah, Al finalizar la sesión, ustedes, alumnos, lograrán reconocer las diferentes esferas psíquicas y las alteraciones psicopatológicas del sueño y tendencias instintivas. Recordarles que lo que se va a revisar el día de hoy es la semiología de las alteraciones, de las alteraciones del sueño. No se va a revisar, ¿no? El trastorno del sueño en sí, sino una manera, la parte semiológica para que ustedes puedan detectar, ¿ya? Recuerden que todavía están en la primera parte de semiología. La idea es que ustedes puedan detectar los signos y síntomas relacionados con algún tipo de trastorno. Y en este caso, la revisión va a ser acerca del sueño y de las funciones instintivas. Entonces, al finalizar la sesión de hoy, ustedes lograrán entender las diferencias psicopatológicas propias de las alteraciones del sueño y de las tendencias instintivas. Empiezo con las alteraciones del sueño. Eh, Hablaré de algunas generalidades, desórdenes cuantitativos del sueño, los desórdenes cualitativos del sueño y por último unas formas de exploración para que ustedes ya lo tomen en cuenta. Y empiezo con este caso clínico, por ejemplo, una niña que acude con su mamá a la cita médica, una niña de 6 años, cuya madre refiere que la niña a mitad de la noche, ¿no? Mientras está durmiendo, comienza a gritar, se desespera y llora. Esta niña está durante este episodio está con los ojos abiertos y no se calma con nada, ¿no? A pesar de que la mamá y el papá se les acerca a la niña, tratan de consolarla, la abrazan, la besan, pero la niña sigue en esta crisis. Después de unos minutos ya ella vuelve a quedar dormida y al día siguiente nada recuerda de lo sucedido cuando se le preguntó. Con este tipo, con este cuadro clínico, ya tenganlo presente para que ustedes lo puedan ver al momento de describir qué tipo de trastorno es. Bien, empiezo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el sueño? ¿No? Muchas veces ustedes lo han podido mencionar, escuchar, ¿ya? Lo han sentido. Y entonces, ¿cuál es el concepto del sueño? Entonces, el sueño no es simplemente un estado de inactividad, ¿no? Como suele creerse, sino un proceso activo de desconexión parcial del ambiente, que es indispensable para lograr la homeostasis neurobiológica, ¿ya? Conseguir una regulación emocional y sobre todo la consolidación de la memoria. Pueden haberse dado cuenta si por algún motivo no han podido dormir adecuadamente, pues al otro día van a estar irritables, molestos, cólera, e incluso van a tener o van a sentir que hay cierta dificultad para recordar algunas cosas.
El sueño entonces es un periodo de descanso, ¿no? Que se alterna con la vigilia, ¿no? En el día, lo regular, ¿no? Excepto para las personas que trabajan de noche. Pero bueno, en el día pues, procuramos estar despiertos o estamos despiertos haciendo nuestras actividades y cuando ya llega la noche, pues tenemos esta sensación, ¿no? De querer ir a la cama, ¿no? Expresamos literalmente, se me cierran los ojos, estoy muy cansado y me voy a dormir, ¿ya? Entonces, así se va alternando, ¿no? La vigilia con el sueño. Y lo cierto es que es un bien corporal muy, muy apreciado, ¿no? Y su pérdida más bien, cuando esto ocurre, es una señal, o mejor dicho, un síntoma frecuente de que se está instalando un desorden mental o se está reactivando alguna, alguna sintomatología ya establecida. ¿Cuál es la fisiología del sueño y del ritmo circadiano? Entonces, tener presente pues que el sueño se organiza en un ciclo que se divide en dos fases principales, cada una con características neurobiológicas distintas. Tenemos el sueño no REM, ¿ya? Está en sus siglas en inglés, Rapid Eye Movies, ¿ya? Movimiento rápido de los ojos, que constituye aproximadamente el 75% del tiempo total del sueño, ¿no? Y esta pues se va a subdividir en tres etapas. En la etapa uno es el adormecimiento, ¿ya? La etapa uno del sueño no REM. Es el inicio del sueño, una fase de transición, ¿no? Donde se pierde la conciencia del entorno. La etapa 2, el sueño ligero, ¿no? De la fase no REM. Aquí pasamos pues la mayor parte del tiempo en esta etapa y que se caracteriza pues por usos del sueño y complejos K en la actividad cerebral que pueden ser evidenciados en el electroencefalograma, ¿no? Justamente cuando se hace pues los estudios del sueño. Y la etapa N3, que es el sueño de ondas lentas o profundo. Aquí es la fase ya que se dice más restauradora, con actividad cerebral lenta y sincronizada. Es en esta fase donde van a ocurrir fenómenos como el sonambulismo y los terrores nocturnos, no como el que hemos visto, el caso clínico que les presenté al inicio, es referente pues al terror nocturno. Entonces, ¿en qué fase del sueño no REM se presenta? En la etapa 3. Y la otra fase del sueño es el sueño REM, que representa aquí el 25% del sueño. La actividad cerebral es muy similar al de la vigilia, pero el cuerpo experimenta una atonía muscular fisiológica y es la fase de los sueños vívidos y tiene un papel crucial en la consolidación de la memoria emocional, ¿no? Muchas veces el paciente en esta fase como comienza a experimentar o experienciar, ya sean sensaciones agradables o desagradables, que le permiten, pues, en algunas oportunidades, darse cuenta de algunas cosas. Muchos pacientes, por ejemplo, manifiestan que cuando tienen algún problema y que no han podido darle una solución o no han encontrado una solución, pues estos los logra visualizar justamente cuando están durmiendo y es aquí, en esta fase, en el sueño REM. Se ha calculado entonces que
la duración de cada ciclo es aproximadamente, ¿no? 90 minutos. Cada 90 minutos se recorre todo este ciclo, ¿no? Del sueño no REM y del sueño REM. Pasan 90 minutos, hora y media, ¿no? Y otra vez, ¿no? Vuelve el ciclo. Y se ha calculado que en el adulto, durante un sueño habitual de 8 horas, se presentarán pues más o menos entre 4 a 6 ciclos. El ritmo circadiano, ya que lo hemos nombrado, viene a ser una especie de reloj biológico interno, ¿no? Que es regulado por el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo y que responde a la luz. Entonces, este reloj biológico va a coordinar nuestro ciclo de sueño-vigilia a lo largo de 24 horas, ¿no? Por eso es que cada vez que llega la noche, ¿no? Y respondiendo pues a este estímulo, ya que disminuye pues la intensidad de la luz del día, pues es, ¿no? Cuando se activa, ¿ya? A través también del sistema reticular, ¿no? Activador ascendente y neurotransmisores, ¿no? Clave como la serotonina, melatonina, el GABA, la orexina y dopamina, ¿no? Que a través pues de una regulación de todos estos elementos es que se inicia el sueño o también se inicia pues el despertar, cuando eh, nuestro organismo pues va respondiendo a estar en contacto nuevamente con la luz. Entonces se produce otra vez una regulación de todos estos elementos y nos permite pues despertar. Es así como funciona nuestro nuestro ritmo circadiano. Entonces aquí ya es importante, ¿no? Habiendo revisado esto, es importante pues que ustedes tengan conocimiento cuáles son estos trastornos del sueño para que puedan ir explorando la psicopatología de estos. Entonces, el sueño o los trastornos del sueño lo vamos a clasificar, ¿ya? En dos tipos. Uno son las disomnias, que consiste en problemas específicos, ya sea para iniciar o mantener el sueño. Y las parasomnias, ya aquí donde se manifiestan conductas o eventos inusuales que ocurren durante el sueño. Entonces, cuando hablamos de insomnias, estamos hablando, ¿no? De un problema cuantitativo del sueño. ¿Cuánto dura el sueño, por ejemplo? ¿Ya? 4 horas, 3 horas, ¿y dónde está el problema? ¿El problema está para iniciar el sueño o el problema más bien está al finalizar el sueño que lleva al paciente pues a despertar más temprano, ¿ya? Entonces, cuando hablamos pues de este problema cuantitativo, estamos hablando, nos estamos refiriendo a las disomnias. Y cuando ya ocurren, ¿no? Manifestaciones conductuales, ¿no? Que no es lo habitual, pues, mientras la persona duerme, ya estamos hablando de lo que son las parasomnias. Bien, entonces las disomnias o alteraciones cuantitativas del sueño, ¿no? Implican una disminución o un aumento del tiempo total del sueño. Y tenemos lo que es el insomnio, o también llamado agripnia, es la queja más común, ¿no? En los pacientes cuando tienen problemas del sueño, lo más común es que le digan, pues doctor, no puedo dormir, ¿no? No puedo conciliar el sueño o me despierto en la madrugada, ¿ya? Y por lo tanto, pues esta se define como la disminución de la duración del sueño. O, si no, el paciente lo percibe como que no ha sido un descanso satisfactorio, ¿no? Como consecuencia de el haber dormido. Entonces, este puede presentarse, ¿no? En el momento del inicio, que sería el insomnio de conciliación.
que consiste pues en la dificultad ya para quedarse dormido, ¿no? El paciente pues se dirige a la cama, ¿no? Ya es de noche y no puedo, no puedo. A menudo, ¿no? Cuando se produce este insomnio de conciliación, se ha visto que está asociado con problemas de ansiedad. Esto debido a qué? A que hay la presencia, pues, de pensamientos rumiantes, ¿no? Sobre todo de contenido preocupatorio, ¿no? El paciente está, como se dice, dando vueltas a un asunto que no puede resolver. También es útil al momento de hacer la evaluación o la historia clínica, pues preguntar si por algún motivo el paciente está tomando algún tipo de medicación que está interfiriendo con conciliación del sueño, sobre todo cuando se usa algún tipo de estimulantes. Asimismo, si el paciente pues está utilizando, ¿no? Dentro de los estimulantes drogas ilegales, como la cocaína. Un ejemplo, ¿no? Un estudiante de medicina que antes de un examen importante pasa pues horas, ¿no? Dando vueltas en la cama, repasando mentalmente los temas. Entonces, por lo tanto, pues no va a poder dormir. Es aquí donde se presenta el insomnio de conciliación por ansiedad. Por supuesto, pues si esto ya tiene una presentación o manifestación, pues ya no solamente por el día previo o por la noche previa al examen, ¿no? Sino que ya se comienza a manifestar con más días, ¿no? Incluso semanas, entonces eh, es una mayor posibilidad de que ya este problema del insomnio esté pues acompañando, o sea, la manifestación de un trastorno de ansiedad. La disomnia de mantenimiento, el insomnio de mantenimiento, ¿no? Aquí el paciente les va a manifestar que tiene despertares frecuentes. O sea, doctor, yo me quedo dormido, me despierto, estoy así unos 15, 20 minutos, y otra vez me quedo dormido y pasa una hora, hora y media, otra vez me despierto y así estoy. Entonces, pudo haber conciliado el sueño, ¿no? De manera habitual o normal, pero sin embargo, ya conforme pasan las horas de la noche, el paciente se despierta pues frecuentemente. Este tipo de manifestación de alteración del sueño puede ser un síntoma de cuadro de depresión, ¿no? También tener en cuenta si hay problemas de la apnea del sueño o si el paciente presenta un dolor crónico, ¿no? Como consecuencia, pues, de alguna enfermedad. Cuando se produce el despertar precoz, ¿no? O insomnio de fase terminal, es decir, que la persona comienza a despertar antes de lo deseado o de lo habitual. O sea, antes se despertaba a las 7 de la mañana, ahora comienza a despertarse a las 6, luego a las 5, a las 4 y de ahí ya no puede dormir. Entonces, este es un despertar precoz, ¿ya? Este tipo de manifestación es altamente sugerente, ¿no? De un trastorno depresivo mayor. Por ejemplo, un paciente con depresión mayor no es que se despierta a las 3 o 4 de la madrugada sintiéndose desesperanzado y es incapaz de conciliar el sueño nuevamente. Incluso, pues, si su alarma está configurada para las 7 de la mañana. Es así como se presenta lo que llamamos el insomnio terminal. Esto ya es un insomnio terminal. Ahora, esta manifestación puede ser de tipo transitorio, como consecuencia, pues, estrés, es decir, una sobrecarga o una sobreexigencia de alguna situación, ¿ya? O puede ser también presentarse de manera crónica, es decir, ya cuando esta alteración pues está presente por más de 3 meses. Y aquí sí pues hay una asociación con los cuadros de depresión y también con cuadros de ansiedad
¿no? Acompañados a la depresión. El otro extremo, ¿no? De la insomnia, ¿ya? Eh, he conversado con ustedes acerca de la disminución, ¿no? De las horas del sueño, pero puede presentarse el otro extremo, ¿no? Que sería ya la hipersomnia, o también llamado letargia. Aquí hay una somnolencia excesiva, diurna, o un aumento prolongado del tiempo diario del sueño. No es siempre irresistible, ¿ya? Pero sí más prolongado y se caracteriza por un estado confusional posterior al despertar y dificultad para permanecer despierto. Y también tiene sus variantes, ¿no? La hipersomnia, como la narcolepsia, que es un trastorno ya neurológico caracterizado por ataques de sueño irresistibles y súbitos, ¿no? La persona puede estar incluso hasta comiendo, ¿no? Y de repente se queda dormido inmediatamente. Se caracteriza porque son de corta duración, incluso es menos de 15 minutos. Y a menudo se acompaña pues de la cataplexia, que es una pérdida súbita del tono muscular desencadenada por emociones fuertes, ¿no? Puede ser que el paciente esté en una situación compartiendo con otras personas y de repente pues hay una situación de alegría, ¿ya? El paciente comienza a reírse y de un momento a otro pues se queda dormido. Entonces se ha visto esta relación, ¿ya? De la presencia de narcolepsia, ¿no? Cuando la persona pues está pasando por alguna situación emocional intensa. Otros síntomas pueden incluir ya las alucinaciones hipnagógicas, que son las que se presentan al conciliar el sueño, y el denominado parálisis del sueño. Aquí el sujeto no pierde la conciencia de la realidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras manifestaciones. Y más bien el paciente recuerda lo ocurrido después del episodio. Como que se diera cuenta, ¿no? De qué ha pasado en esos 15 minutos que se acabó. Un ejemplo, ¿no? Imaginen ustedes un paciente, ¿no? Que al contar un chiste muy gracioso, se ríe el paciente con ganas y este pierde súbitamente la fuerza en las piernas y cae al suelo, pero permanece consciente. Esto es lo que vamos a denominar una cataplexia. Es una pérdida del tono muscular. Y aquí ya nos estaría indicando, pues, si ya lo vemos que está dormido, ¿no? Que estamos frente a una persona que presenta narcolepsia. La narcolepsia puede ser periódica, casos en que se presenta en el síndrome de Klein-Levin. Este síndrome, pues, se asocia a hipersomnia, como manifestación, hay hipersomnia, hay hiperfagia e hipersexualidad. O el síndrome de Pitt también se puede presentar, en este síndrome se puede presentar la narcolepsia, en el cual las características es que sea una persona, ¿no? Que presente obesidad acompañado de trastornos respiratorios, ¿ya? También puede ser crónica, me refiero a la narcolepsia, ¿ya? En síndromes cerebrales orgánicos o incluso en la depresión atípica, donde más bien se asocia pues a hipersomnia e hiperfagia. ¿Por qué menciono depresión atípica? Porque lo típico en la depresión más bien es que haya insomnio, que la persona no pueda dormir. Sin embargo, pues acá el paciente se duerme en cualquier momento. Entonces, esto sería un síntoma atípico,
¿no? De la depresión. Un ejemplo, un varón de 45 años, obeso, acude a consulta refiriendo pues ronquidos intensos. Mientras duerme hay pausas respiratorias, ¿no? Que estas son observadas por su propia pareja, ¿no? Y somnolencia excesiva durante el día, ¿ya? Incluso quedándose pues dormido en el trabajo. Además ha notado un ánimo bajo, ¿ya? Acompañado de todos estos síntomas. Y su diagnóstico más probable pues que le hagan es una apnea obstructiva del sueño, que a menudo se va a asociar con cuadros de depresión reactiva. Bien, y en este cuadro pues les muestro, ¿no? Las posibles causas del insomnio, ¿ya? Es útil que lo tengan en cuenta, porque como les digo, uno de los síntomas frecuentes, ¿no? En la práctica diaria de la consulta médica general, ¿no? Es que el paciente se queje porque está presentando insomnio. Entonces ustedes tienen todo este bagaje de posibilidades, ¿ya? Que pueden ser pues la causa, ¿ya? Del insomnio, ya sea el insomnio de conciliación o el insomnio pues en el transcurso del intermitente o este, el insomnio en la fase terminal, ¿no? Que sería pues el despertar precoz. ¿Ya? Ustedes vean acá en este cuadro todas las posibles causas en las cuales ya corresponde al médico hacer los estudios correspondientes. Por supuesto que en insomnio de conciliación, lo primero que hay que pensar, ¿no? Son los cuadros de ansiedad, ¿no? Y por supuesto, pues si el paciente está consumiendo pues alguna sustancia activante, ¿no? Como por ejemplo el café, el alcohol, que en un inicio puede producir somnolencia, pero ante su uso habitual más bien ya produce un efecto paradojal, también ya no permite dormir, medicamentos, el mismo cambio horario debido pues a los vuelos, ¿no? Que puede hacer una persona de una latitud a otra, que es lo que se llama pues el jet lag. Y ya el insomnio pues terminal, eh, hay que pensar en primer lugar, así como pensamos en inicial con la ansiedad, en insomnio terminal hay que pensar en primer lugar con los cuadros de depresión. Depresión. Muy bien. Alteraciones del ritmo circadiano, ¿no? ¿Qué manifestaciones con respecto al sueño me puede dar? Tenemos el síndrome de la fase del sueño retrasada, ¿ya? Que es más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes, siendo su prevalencia más o menos entre el 7 al 16%. Y parece, ¿no? Existir un componente genético, ¿no? Bueno, se ha visto que en algunas familias se ha visto, ¿no? La presencia de este fenómeno con más frecuencia a comparación pues de otras familias. Y consiste pues en un retraso, ¿no? Un retraso mayor de 2 horas en los tiempos de conciliación del sueño y de despertar, ¿no? Y esto en relación con los horarios socialmente aceptados. Es el típico, pues, situación del adolescente que no, que se queda despierto, ¿no? Eh, hasta altas horas de la noche, a comparación, pues, del resto de los familiares, papá, mamá, pueden estar ya dormidos a las 10 11 de la noche y más bien el adolescente está despierto hasta la 1 2 de la madrugada en que recién, pues, ¿no? Eh, logra conciliar el sueño y por lo tanto, pues, ya también se está despertando 2 horas más que el resto de la familia. Ya no se despierta pues junto con mamá y papá a las 6 de la mañana, ¿no? Sino se despierta a las 8 9.
y muchas veces pues es queja, ¿no? Sobre todo de los padres de familia, ¿no? Como atribuyéndole pues que más bien es una flojera o dejadez del joven adolescente. Cuando es una condición, por lo regular es pasajera y conforme ya van pasando el tiempo, los años, esto se va regulando. El síndrome de la fase del sueño adelantado, o sea, al revés, ¿no? O al contrario. Aquí, en este fenómeno, pues se va a afectar a ambos sexos por igual, hombres y mujeres. No se conoce en realidad su prevalencia, pero se estima en torno al 1% en los adultos y ancianos. Es decir, que este fenómeno se va presentando conforme la persona va su edad en aumento, a su edad en aumento. Entonces, aquí los periodos de conciliación del sueño y de despertar son muy tempranos, ¿no? O precoces con respecto a los horarios normales o deseados, ¿no? Por eso, no es raro, pues, ver al abuelito o a la abuelita que se acuesta temprano, ¿no? A las 8 de la noche ya se está acostando, ¿no? El abuelito, la abuelita, y más bien se está despertando a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, esto es una condición que se puede presentar, ¿no? Tampoco hay mayor alteración en la estructura del sueño, ¿verdad? Es una condición, ¿no? De acuerdo ya al avance de la edad de las personas. El ritmo sueño-vigilia irregular, ¿no? Que se caracteriza por la ausencia, ¿no? De un ritmo circadiano, sueño-vigilia claramente definido. Aunque el tiempo del sueño total es normal, está durmiendo pues 7, 8 horas, lo habitual. Los pacientes pueden mostrar síntomas y signos de insomnio, somnolencia, ¿no? Dependiendo de la hora del día. El ritmo sueño-vigilia libre, ¿ah? Esta alteración es muy frecuente en sujetos ciegos que no pueden ver. Y esto pues como consecuencia de la pérdida del estímulo luminoso. Funciona pues como un marcapasos importante dentro del ritmo circadiano. Eh, entonces ellos se llaman libre pues porque pueden dormir a la hora que quieran hacerlo, ¿no? Sin que medie por esto pues el día y la noche, casualmente porque como han perdido esta facultad debido a la ceguera que presenta, entonces eh, el ritmo circadiano pues no tiene, valga la redundancia, un ritmo habitual, ¿no? Como el resto de las personas. Aparte de las personas con ceguera, también se ha podido observar, ¿no? Esta situación en pacientes con retraso mental, ¿no? En pacientes con demencia y otros trastornos psiquiátricos, ¿ya? El ritmo sueño-vigilia no coincide con el patrón típico de 24 horas. Vuelvo a repetir, pueden dormir pues a cualquier hora del día. De todas maneras, ¿no? Ante situaciones como esta, porque puede ser un síntoma de inicio o la primera manifestación, ¿no? De una patología, hablo de las personas que no sufren de ceguera, ¿ya? Entonces, pero puede ser por la manifestación de inicio, ¿no? De una patología, como el caso de pacientes con demencia, o tal vez con algún tipo de trastorno mental severo. Entonces, es prudente empezar el hacer una historia clínica detallada respecto a los antecedentes de manifestaciones. El jet lag, ¿no? Que ya lo mencioné hace unos minutos, es una alteración del sueño por viajes, ¿ya? Y esto pues se debe al cambio del uso de horario, debido pues a que la persona ha pasado por diferentes
diferentes latitudes, entonces hay un desajuste, ¿no? Del ritmo circadiano. Y sobre todo pues se va a ver cuando hay un desplazamiento de la persona a grandes distancias. Por lo regular, esto pues se autolimita, ¿no? Conforme van pasando los días, ¿ya? El ritmo circadiano, digamos, ya se va sincronizando, ¿no? Con la situación real en la cual está viviendo el sujeto. Entonces, por lo tanto, eh, se autolimita, ¿no? Como dice ahí. Y más o menos en un plazo de 6 días, ¿no? Esto ya se resolvió. Es por eso que una recomendación, ¿no? Cuando una persona va a viajar, pues, a otras latitudes, por ejemplo, de acá del Perú que vaya a Europa, ¿no? Que sí, la diferencia de horario, pues, es más evidente y si esta persona, este viaje, digamos, es para un viaje de trabajo, mejor pues que tome sus precauciones, ¿no? Porque si no, si va a viajar un día antes del inicio de su actividad laboral, académica, ¿no? U otra responsabilidad que, que corresponda, entonces va a tener bastante dificultades, ¿no? Entonces, es mejor que programe pues un viaje o que programe el viaje, ¿no? Teniendo en cuenta pues unos días para habituarse. En personas mayores, ¿no? Se ha podido ver como que este desfase, ¿no? Este jet lag puede durar más días y puede ser mucho más molestoso también para ellos. Otra situación que hay que tomar en cuenta son las personas que trabajan de noche. Y esto ya es por una actitud voluntaria, ¿no? Cada persona pues decide eh, si va a realizar una actividad ya de manera nocturna. Entonces aquí se puede presentar el insomnio o hipersomnio, pero que ya son secundarios, ¿no? A las jornadas laborales. Estas pues se van a solapar, ¿no? Con el periodo normal del sueño. Entonces, si lo normal es que la persona duerma de noche, pero tengo que trabajar durante esas horas, pues tengo que mantenerme despierto, ¿no? Incluso tomar bebidas estimulantes, café, por ejemplo, ¿no? Para que la persona se pueda mantener despierta. Y por supuesto, pues al otro día, en el día, la persona pues tendrá sueño, ¿no? Por eso ahí que se presenta pues hipersomnia, ¿ya? Entonces, cuando se haga pues una evaluación con respecto a problemas del sueño, también es útil preguntar, ¿no? ¿En qué está trabajando esta persona? Esta es una condición que se puede presentar pues fácilmente en personal de salud, médicos, enfermeras, que realizan pues trabajo nocturno, ¿no? Otra condición es la alteración del ritmo circadiano debido a un proceso médico, ¿no? Y, sí, pues que sea consecuencia, ¿no? Hay un trastorno del ritmo circadiano que sea como consecuencia de la presencia de enfermedad, una enfermedad orgánica. Por ejemplo, pues, los ingresos prolongados que puede tener el paciente, ¿no? Prefiere hospitalizarse. Ese cambio de ambiente también puede alterar el ritmo circadiano. Intervenciones quirúrgicas, el empleo de fármacos o sedantes o hipnóticos, estancias en la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, pues, procesos metabólicos e infecciosos, ¿no? Pueden alterar, pues, el ritmo circadiano del sueño. Un ACV hemorrágico también es otra condición, ¿no? Que puede llevar, pues, a la hipersomnia, ¿no? En los pacientes.
Eh, bueno, aquí ahora paso a conversar con ustedes acerca más bien de las parasomnias, ¿no? Que ya son las alteraciones cualitativas del sueño, cualitativas. Pues, he terminado de explicarles lo que son las alteraciones cuantitativas. Ahora voy a hablar de la calidad del sueño. No, que están relacionadas pues a conductas, ¿no? Cosas que se pueden observar, ¿ah? Y que lleva pues a eventos inusuales que ocurren durante el sueño, como por ejemplo el sonambulismo, ¿no? Es una conducta inusual, ¿ya? Y consiste pues en una disociación del sueño, ¿no? Donde el sujeto pues va a desplegar una actividad motriz, es decir, comienza a caminar dormido, incluso hasta puede hablar, ¿no? Está caminando dormido y está hablando, que sería la somniloquia, ¿no? El hablar dormido, somniloquia. Por supuesto que la somniloquia puede presentarse sin sonambulismo, es decir, el sujeto está dormido en su cama y está hablando en su cama. Posiblemente esto le puede pasar a algunos de ustedes, ¿no? O lo han visto, ¿no? En otras personas. Lo curioso es que el paciente no va a recordar, ¿no? Lo que ha sucedido. Hay una amnesia del evento. Puede ser pues que esté durmiendo con la pareja y el sujeto comienza a hablar y cuando la pareja le pregunta, pues, ¿has estado hablando de esto? Y él o ella manifestará, pues, pero no recuerdo haber dicho algo, ¿no? Con respecto al tema que me estás refiriendo. Aquí el paciente se adapta, ¿no? Cuando, volviendo a lo que es el sonambulismo, ya se adapta al ambiente, o sea, es como que, si bien está con los ojos cerrados, dormido, pero es como que tuviera bien claro dónde están las cosas. Entonces, el paciente sonámbulo, pues, no se golpea contra la silla, contra la mesa, no, más bien hasta lo puede esquivar, ¿no? ¿En qué fase ocurre el sonambulismo? En la parte en que el sueño ya es profundo, ¿ya? Que sería pues la fase N3 del sueño no REM, ¿no? O N4, ¿no? En las clasificaciones antiguas se le daban hasta 4 fases en el sueño no REM. Y si ven acá la foto, ¿no? Que coincide con lo que les puse el inicio como caso clínico, ¿no? Que son los llamados terrones nocturnos o pavor nocturno, que se presenta también en la fase 3 o 4 del sueño no REM, al igual que el sonambulismo. O que a diferencia más bien de las pesadillas porque se confunden. Es más, como es más frecuente en pequeños o en pequeñas, cuando va la mamá o el papá pues a llevar a la consulta, ellos no le van a decir, doctor, o doctora, mi niña tiene terror nocturno, no. Ellos van a decir tiene pesadillas. No sé qué pasa, pero mi hija tiene pesadillas toda la noche. Entonces ustedes harán pues la evaluación psicopatológica correspondiente, ¿ya? El paciente, primero, si al despertarse pues está presentando pues este miedo intenso, pues es que se llama pues este pavor nocturno, ¿no? Está con mucho miedo, muy asustado, este pequeño, esta pequeña, ¿ya? Que comienza a gritar, tiene hasta dificultad para respirar. Entonces, este pavor es tan intenso pues que ya llega pues al pánico, ¿no? Y lo interesante es que el paciente pues no va a recordar, ¿no? Lo que ha pasado. ¿Sí? Si bien dura unos cuantos minutos, que vuelve a quedarse dormido o dormida la paciente, ¿ya? Y esto no es gracias o secundario a que el papá, la mamá la estuvo abrazando, haciéndole cariño, ¿no? Solito, ¿no? El episodio se desactiva, vuelve a quedarse dormido. Pero no recuerdo lo que ha pasado al día siguiente, no se sorprende.
Este pequeño o esta pequeña pueden, cuando se les observa, pueden parecer como que están alucinados. Comienzan a hablar como si estuvieran hablándole a una persona, ¿no? Que esté ahí presente, aparte de mamá y papá y demás. Tener cuidado porque pueden tener algún tipo de conducta, como así como el sonambulismo, ¿no? Y comienzan a caminar. Si bien el sonámbulo, como les dije, puede percatarse los obstáculos que puedan haber dentro del ambiente, en este caso, en el pavor nocturno, no se percata de ello e incluso, pues, si no se les cuida, pueden lesionarse. Entonces, el ejemplo es lo que les dije, ¿no? Cuando les presenté el caso, ¿no? La niña de 6 años que a mitad de la noche comienza a gritar y se desespera, ¿no? Todo el momento está con los ojos abiertos, no se calma y luego se vuelve a quedar dormida, ¿no? Sin recordar nada de lo que ha sucedido al día siguiente. Este es un caso típico de terror o pavor, no. Bueno, y entonces, ¿qué son las pesadillas? Estos son pues sueños vívidos y terroríficos que ocurren en la fase ya del sueño REM, a diferencia del pavor nocturno que es en la fase del sueño no REM. Y que a diferencia de los terrores nocturnos, las pesadillas sí pueden ser recordadas, no siempre, ¿ah? No siempre. La persona puede tener, digamos, la sensación, ¿no? De que ha tenido una pesadilla. Algunos lo recuerdan, ¿ya? Otros no recuerdan, solamente vuelvo a repetir que tienen esa sensación, ¿no? Eh, eh, He tenido una pesadilla, pero no sé, no recuerdo la pesadilla, ¿ya? ¿Cuándo es que tienen una importancia psicopatológica? Es decir, ¿cuándo considerarlas ya un problema? Pues cuando son muy intensas, ¿ya? Tanto así pues que el paciente ya está ya fatigado, cansado, ya no consigue un sueño reparador, ¿no? Como consecuencia de las pesadillas. Y si estas son frecuentes, peor todavía. Cuando tiene este tipo de manifestaciones hay que evaluar pues si esta persona más bien no se trata de la manifestación de un trastorno de estrés postraumático. Trastorno de conducta del sueño REM, ¿ya? Aquí pues la atonía muscular fisiológica que normalmente ocurre pues en la fase del sueño REM se pierde, ¿ya? Se pierde. Y lo que lleva al paciente pues a actuar, ¿no? A moverse durante el sueño, tanto pues en la fase REM. Y este puede manifestarse pues propinando golpes, patadas, puede gritar. Entonces imagínense pues si estamos hablando de personas pues que duermen con alguien, ¿no? Pues esta otra persona pues puede ser agredida. Y más bien es esta persona pues la que ha recibido la agresión, la que va a manifestar mayor preocupación, ¿no? Por lo que está sucediendo. Señor, mi esposo o mi esposa, en las noches está dormido y me pega, ¿no? Me ha tirado un puñete, me ha tirado una patada. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Tener en cuenta, pues, que requerirá, pues, de más estudios ya desde el campo neurológico, ¿ya? Y ante la posibilidad, pues, de que se trate de alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Como una enfermedad de Parkinson. No estoy diciendo que la persona que presenta este tipo de patología va a ser Parkinson, ¿ah? Pero es una posible. Puede que no, ¿no? Puede que todo quede ahí nada más. Es decir, que sea por un periodo que sea autolimite.
El despertar confusional, o también llamada pues borrachera del despertar, ¿no? Que se da usualmente en niños, ¿ah? O adultos jóvenes. ¿Ah? Estos episodios duran solamente unos minutos y el sujeto pues va a presentar o va a manifestar desorientación, un enlentecimiento del pensamiento, una disminución de la atención y respuesta, ¿no? Ante preguntas, ¿no? O estímulos que se le puedan dar. También puede presentarse amnesia, ¿ya? O una conducta, pues, inapropiada, ¿no? Una conducta que habitualmente, pues, no lo haría, pues, esta persona estando despierta. Por ejemplo, ¿no? Si hay la manifestación de soliloquios, pues, comenzar, pues, a decir palabras soeces. Pero, repito, esto es pasajero, ¿no? Bien, ahora otro tipo, otra variante, los trastornos del sueño son aquellos vinculados, ¿no? A cuadros psiquiátricos. Entonces, como ya les manifesté, es muy importante que ante la presencia, ¿no? De una alteración del sueño como síntoma, ¿ah? Es importante pues empezar a hacer la disquisición, ¿no? De que si más bien no se trata de la manifestación o el desarrollo, ¿no? De un cuadro, de algún trastorno mental. Y esto debido a que las alteraciones del sueño, pues, pueden ser síntomas cardinales de muchas patologías mentales, como por ejemplo la depresión mayor, como ya lo he estado manifestando, ¿no? A través del insomnio terminal, ¿no? En el trastorno bipolar, en la fase maníaca, aquí hay una disminución de las horas del sueño. O sea, el paciente no es que sienta esa fatiga, ese cansancio por no dormir, que es típico del insomnio, sino más bien, el paciente no duerme, ¿ya? Pero al otro día, pues, está con toda la actividad normal. Su, su sensación de energía incluso hasta puede estar aumentada, que es la manifestación, pues, de la hiperactividad. Está hiperactivo. O sea, duerme poco, pero esto, repito, no le causa molestia al paciente. De manera subjetiva no le causa molestia. Más bien está muy acelerado. Otra patología a tomar en cuenta es la esquizofrenia, ¿no? En que algunas o muchas veces es lo primero que se altera, ¿no? El sueño, es lo primero que se altera antes de que se manifiesten otros síntomas, ¿no? Como la sintomatología propiamente psicótica, alucinaciones, delusiones, la heteroagresividad. Entonces el paciente puede acudir a la consulta y decir, doctor, ya desde hace unos días, una semana, ya no puedo dormir bien, o duermo a cualquier hora. Antes, ahora me quedo dormido en el día y en la noche no puedo dormir. Si es un paciente que ya tiene pues el antecedente de cuadro de esquizofrenia, entonces estar alertas, que puede ser el inicio, ¿no? De una reagudización de sus síntomas. Entonces, una práctica saludable, pues, reajustar la dosis del medicamento que está recibiendo. La ansiedad generalizada, ¿no? Que también va a producir, pues, el insomnio, sobre todo el insomnio de inicio, ¿no? Y si a esto le sumamos, pues, las preocupaciones que pueda tener, entonces estamos frente, pues, a un cuadro de ansiedad generalizada. También lo mencioné, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, caracterizado por pesadillas recurrentes y despertar de su, ¿no? ¿Cómo exploro, ¿no? O cómo van a explorar ustedes, ¿no? Desde el punto de vista psicopatológico. El sueño, pues, el interrogatorio es muy importante.
yo diría pues hasta fundamental, preguntar, ¿no? Cómo es la dificultad para dormir, si se despierta prematuramente, si es un sueño reparador o no, si hay somnolencia durante el día, si hay la necesidad de hacer siesta durante el día, cómo es el rendimiento de las tareas habituales, hora que se acuesta habitualmente, ¿no? O si ha cambiado, ¿no? Este horario en los últimos días, y se despierta en intervalos frecuentes durante la noche, horas en que está en cama haciendo otras actividades, ¿no? Porque se puede perder el estímulo de la cama, ¿ya? Para permitir que la persona consiga el sueño. Entonces, hay una recomendación es que la cama solamente sea utilizada para eso, ¿no? En las noches para dormir y no para hacer otras actividades. Hay personas que incluso hasta ahora que se hace el trabajo remoto, hay personas que incluso pues hacen el trabajo pues sin salir de la cama. Entonces se va perdiendo el estímulo de la cama para facilitar el sueño. Preguntarnos si por la falta de sueño hay presencia de irritabilidad, de fatiga, puede que haya una falta de eficiencia, ¿no? En sus quehaceres diarios. Incluso no solamente hablo del trabajo remunerado, una ama de casa también, un trabajo no remunerado, pero ante estas situaciones de la falta del sueño, también pues la ama de casa puede darse cuenta de que eh, está teniendo problemas, ¿no? Para poder hacer sus actividades de manera eficiente, dificultades para concentrarse. Entonces, todas estas formas, ¿no? Van a permitir, formas de exploración, perdón, ¿no? Van a permitir a que ustedes puedan hacer un diagnóstico más certero, primero de qué, si es insomnio o no es insomnio, qué variedades puede tener, y de acuerdo a estas variedades, qué patología es la que puede estar acompañando esto. Por supuesto que hay trastornos del sueño primarios, que no están acompañando otro tipo de problema. Sin embargo, pues la mayoría de veces es que está siendo acompañado o es la manifestación, ¿no? De otro tipo de trastorno mental, ¿no? O incluso hasta problemas físicos. Y bien, aquí en la psicopatología de las funciones instintivas, eh, voy a conversar con ustedes acerca de la conducta alimentaria, la sexualidad, ¿no? Instinto, perdón, de autopreservación, la agresividad, que es expresión patológica que vemos con frecuencia, ¿no? En psiquiatría. Y termino pues hablándoles de alteraciones de las funciones de excreción. Entonces, ¿qué nos dice Honorio Delgado, ¿no? Que fue pues un pionero de la psiquiatría peruana, ¿no? Reconocido pues sobre todo en el habla hispana, ¿no? Acerca de cómo pues él ha clasificado o ha descrito, ¿no? Semiológicamente las alteraciones en los procesos mentales. Entonces, él nos habla pues que las tendencias instintivas son pulsiones básicas, ¿no? Que guían la conducta, ¿ya? De supervivencia y reproducción. Todas estas tendencias instintivas nos van a permitir el desarrollo vital el día al día, ¿no? Empezando por la comida, ¿no? La necesidad que tenemos de comer, la necesidad que tenemos de protegernos del sol, ¿no? De la lluvia, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo. Entonces, todos estos elementos, ¿no? Son manifestaciones pues, de estas tendencias instintivas.
Y bueno, cuando estas se alteran, pues ya es señal, ¿no? De que hay un cuadro psiquiátrico. Por ejemplo, una persona, pues, que no quiere comer, ¿no? Como la anorexia, entonces eh, ya nos está indicando, pues, que hay un problema complejo, ¿no? De trastorno mental complejo. Y la anorexia nerviosa, pues, se caracteriza, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque hay un miedo intenso a ganar peso y una percepción corporal distorsionada. Es decir, que el paciente, a pesar de que ha perdido peso, ha perdido masa muscular, tiene la apariencia incluso caquética, 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 este, se sigue viendo obesos, ¿no? Se sigue viendo gordo, gorda, ¿no? Porque es más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces, esa es la distorsión del esquema corporal. Entonces, no solamente es la restricción alimentaria, sino también ya hay una alteración en la percepción, ¿entiendes? Por eso es que es una práctica habitual, ¿no? Y comprensible es que a estos pacientes también se les dé algún tipo, pues, de antipsicótico. Entonces, aquí el paciente va a restringir la ingesta de manera, pues, extrema, ¿no? Incluso cuando está muy bajo de peso. A esto se puede agregar otra sintomatología, que es la sitiofobia, que es ya la conducta, ¿no? La negativa a ingerir alimentos, ¿no? Por el temor, pues, a subir de peso. Por ejemplo, ¿no? Una paciente, pues, de 19 años, universitaria, que ha restringido progresivamente su alimentación y teme intensamente engordar a pesar de su bajo de peso, ¿no? Y se ve a sí misma como gorda en el espejo. Entonces, ya ustedes pueden, ¿no? Esto incluir porque se trata pues de una paciente con anorexia nerviosa. Otra alteración, ¿no? De la conducta alimentaria es la bulimia nerviosa, ¿ya? Que aquí no es que se restrinja, ¿no? El paciente los alimentos, sino más bien lo contrario, es a darse atracones, grandes cantidades de comida en un corto tiempo. La cantidad de comida por lo regular es lo que comerían dos personas al mismo tiempo. Y esto se va a acompañar pues de conductas compensatorias, ¿no? Que compensa pues la cantidad pues de alimento que he ingerido. Y lo hace pues a través de autoinducirse pues vómitos o empezar a utilizar sustancias, ¿no? Como laxantes o incluso el ejercicio excesivo. Personas que eh, paran muchas horas pues en el gimnasio, ¿no? Y no es para, digamos, en el gimnasio por un aspecto pues de cultura saludable, ¿no? Un estilo de vida saludable, sino su finalidad, su objetivo es que hay que perder de peso o hay que quemar pues las calorías, ¿no? Que se han ingerido, ¿no? En el trastorno por atracón, que es similar a la bulimia, pero acá no se acompañan pues las conductas compensatorias, ¿no? Como es la inducción al vómito, el uso de laxantes. Las personas con trastorno del atracón usualmente pues eh, van a presentar obesidad. Como no hacen esa conducta compensatoria, pues entonces tienden pues a subir de peso, ¿no? Porque igual pues te está dando atracones, ¿no? La, la hiperfagia, que es un aumento patológico ya de la ingesta, se ve en la depresión atípica, así como el insomnio, que es un síntoma típico, y la hipersomnia es un síntoma atípico de la depresión, igual acá. ¿Ya? Un síntoma típico de la depresión es que no tenga hambre.
siente. Una manifestación atípica más bien que está aumentado el hambre, ¿no? En la depresión. En la esquizofrenia también puede observarse, ¿no? El impulso relacionado a la hiperfagia, ¿no? De ingerir objetos no nutritivos, ¿no? Eso pues que no son asimilables. Hablo de tragarse pues piedras, ¿no? Clavos, alfileres. Alotriofagia, que es la pica, que es el consumo de sustancias no nutritivas, ¿no? Como la tierra o el yeso. Esto se ha visto pues en algunas condiciones orgánicas, ¿no? Como la anemia. La estereotipia alimenticia, que es el deseo de comer solo un determinado alimento o seguir un régimen absurdo, que se ve pues en los problemas de anorexia nerviosa. La coprofagia, que es la tendencia a ingerir excrementos, ¿no? Propios o ajenos. También existe pues aquí la rumiación y, mejor dicho, la reingestión de los vomitado. Esto se puede observar pues en pacientes con trastorno mental, con retraso mental, perdón, muy severo. Ya para ir terminando, ¿no? Los trastornos de la sexualidad que están relacionados a las alteraciones del libido, como la hipersexualidad. Aquí hay un aumento patológico del deseo sexual, ¿no? Frecuentemente observado en la fase maníaca del trastorno bipolar, por ejemplo. Está hipersexualizado el paciente o la paciente. En, en cuadros de demencias, en las frontotemporales, ¿ya? O por intoxicación de psicoestimulantes, como la cocaína o la anfetamina. Sujetos se ponen pues hipersexuales. ¿Ya? Por ejemplo, pues un paciente de 29 años, ¿no? Con diagnóstico de trastorno bipolar en episodio maníaco presenta conductas sexuales promiscuas, ¿no? De alto riesgo. Ya lo que le ha generado pues conflictos laborales, que ha querido pues involucrarse, ¿no? Sexualmente con compañeras de trabajo, que no son pues propias, ¿no? Adecuadas. Y pues y ha habido pues el riesgo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si pues decidió pues involucrarse pues con prostitutas. El otro lado, ¿no? En lo que va a la alteración de la libido es la hiposexualidad, ¿no? Que es lo contrario a la hipersexualidad. Aquí hay una disminución del deseo sexual, ¿no? Que se ve con frecuencia en los cuadros de depresión, también en la esquizofrenia. ¿Ya? Esto por una apatía o agotamiento afectivo. O como efecto adverso, ¿no? De algunos antidepresivos también, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto es algo que no debe faltar en el interrogatorio, ¿no? Ante una persona que tiene una discusión de si es que está ingiriendo por prescripción médica un antidepresivo, sobre todo un IRS. Las parafilias, ¿no? Que son patrones de excitación sexual recurrentes, ¿no? Que se centran en objetos, situaciones o incluso en personas en cual no ha habido un consenso, no ha habido un acuerdo para dar algún tipo de práctica sexual no habitual. Entonces aquí es crucial diferenciarlas de la simple fantasía. Es que solamente la persona pues tenga eso, ¿no? Que se imagine cosas. Todo eso no es una parafilia. Así que sí es una parafilia en los casos que el objeto, vuelvo a repetir, pues no habitual, sea indispensable para conseguir la excitación. Aquí situaciones en las cuales se presentan parafilias es la pedofilia, pues, el querer tener la necesidad de tener relaciones sexuales pues con menores de edad, ¿no? El voyeurismo, ¿ya? Que la única manera de conseguir excitación sexual es pues viendo personas desnudas, ¿no? Sin su consentimiento.
También el exhibicionismo. La persona, pues, para tener esa excitación sexual, más bien muestra sus genitales, sobre todo a desconocidos. Y justo la excitación es al ver la sorpresa, ¿no? En la otra persona. El froteurismo, el frotamiento, ¿no? Que eso pues ustedes lo habrán podido escuchar o ver en las noticias. Personas pues con este problema parafílico y que está pues ahí frotándose, ¿no? Frotando sus genitales, ¿no? En las partes íntimas pues de otra persona. Para considerarse un trastorno, ¿no? Según ya el DSM-5, que es la clasificación norteamericana, por lo menos, pues estas manifestaciones deben estar presentes mínimo 6 meses y causar un malestar significativo, ¿no? O daño a terceros. Bueno, lo que ocurre el froterismo, pues, acá en los medios, ¿no? En los medios de transporte. Entonces, ya como consecuencia, pues, denuncias, el sujeto termina preso. Entonces, ya en esos casos, pues, hay que considerar, pues, ¿no? Que hay una patología, ¿ok? Alteraciones del instinto de autopreservación y agresividad. Y aquí pues tener en cuenta la conducta suicida, ¿no? Que no es un diagnóstico per se, pero sí un síntoma de otra patología subyacente, ¿no? Muy frecuente en los cuadros de depresión, de esquizofrenia, también el trastorno bipolar. Y es la primera causa pues de mortalidad en psiquiatría. Lo que para un cardiólogo puede ser pues el infarto agudo de miocardio, para nosotros pues la conducta suicida, ¿no? Es la primera causa de mortalidad. Como médicos, y ustedes como futuros médicos generales, siempre deben preguntar, ¿ya? De manera directa y sin juicio sobre los pensamientos suicidas, ¿no? Porque una creencia frecuente es que si se pregunta sobre si hay la existencia de ideación suicida, es que más bien lo estoy incitando, ¿no? A que tenga estas ideas, a que se mate, y eso no tiene ningún sustento científico. O sea, hay que preguntar, hay que evaluar la ideación, si hay un plan al respecto, ¿verdad? Si cuenta con los medios disponibles. Tomar en cuenta, asimismo, un intento previo, ¿no? de suicidio. Entonces, esto conlleva, pues, a que eh, hay una posibilidad, aumenta la posibilidad de que se repita esta situación. Los pacientes deprimidos, ¿no? Por lo regular, utilizan, ¿no? Al intentar suicidarse, ¿no? Utilizan métodos indoloros, que sean rápidos. Por ejemplo, al tomar pastillas, ¿no? Indoloro, quedan dormidos, ¿ya? Y esperar la muerte, ¿no? En cambio, los pacientes con esquizofrenia, que también pueden tener conductas suicidas, ojo con esto, tomar en cuenta que un 10% de los pacientes con esquizofrenia pueden terminar matándose. Aquí más bien los pacientes utilizan métodos más brutales, bizarros, absurdos, mucha crueldad. Un ejemplo, pues, un paciente con depresión grave que prevalice sentirse una carga para su familia. Allá ha investigado métodos para quitarse la vida, y tiene acceso a fármacos. Entonces va a presentar un riesgo suicida muy alto, ¿no? Que requiere una intervención inmediata, posiblemente internamiento. Aquí hay algunas definiciones para tener en claro, y no confundirse, porque a veces hay términos que se pueden tomar como si fueran sinónimos, pero sí, diferencias. Tal vez en algunas sutiles, ¿no? Pero hay diferencias. Entonces, la conducta suicida, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Hace referencia a un continuum de actos que incluyen las amenazas, el gesto, la tentativa de suicidio,
y que llega pues al suicidio consumado, ¿no? Estas conductas que se solapan pueden solaparse entre sí. Me refiero pues a las amenazas, al gesto, al tentativo. Entonces incluye todo acto que es realizado por un individuo de forma voluntaria, aparentemente pues pretende acabar con su propia vida y debe diferenciarse de las autolesiones sin finalidad suicida, ¿no? Como ocurre en el trastorno de personalidad borderline, en que el paciente pues, te produce cortes, pero que no, pero que no, su intención no es la muerte. Eh, Hablamos de ideación suicida cuando solamente queda a nivel de pensamiento, ¿no? Que el deseo de realizar el acto suicida, pero no hay la conducta. Entonces, solamente eso es ideación suicida. Amenaza suicida o gesto suicida, ¿no? Que es el acto de alto contenido emocional, gesto suicida, ¿no? Pero que no ocasiona lesión alguna, pues, en el paciente. ¿Ya? Es como un intento, pero la diferencia es que hay un alto contenido. La voy a matar, incluso hasta puede dar un cuchillo, pero está ahí, con el cuchillo en la mano, pero no se llega a hacer alguna lesión. Hasta ahí es una amenaza. En la tentativa de suicidio, entonces tomar en cuenta que se realiza un acto que no produce la muerte del individuo, pero sí que le produce algún tipo de injuria o lesión. Entonces va más allá de la amenaza. Y tenemos acá el suicidio frustrado, en el cual el paciente, pues sí, ¿no? De manera libre, consciente, ¿ya? El acto que ha cometido es sí, ¿ya? Para que como consecuencia, si se hubiera cumplido, pues terminaba en la muerte, pero por algún hecho imprevisible, este queda frustrado. Por ejemplo, el sujeto pues que quiso ahorcarse, ¿no? Y al momento pues de de arrojarse, digamos, para que su cuerpo pues la cuerda la ajuste, ¿no? Para que se concrete pues el hecho, pues la cuerda se rompe, o la viga en la que estuvo amarrado la cuerda se rompe. Entonces este, no se concluyó pues el acto. Ese sería un suicidio frustrado. Aquí lo grave es que sí, pues ha habido pues de manera consciente, ¿no? La finalidad de quitarse la vida. El intento de suicidio, ¿no? Ya cae en el sentido estricto, ¿no? Que es todo acto que que realiza el individuo, pero que no llega a comprometer la vida, ¿no? Por ejemplo, el ingerir una cantidad insuficiente, pues, de pastillas, ¿no? Que no le van, pues, a quitar la vida, ¿no? El parasuicidio es cuando se produce, pues, una lesión, pero las lesiones físicas son banales. Corte, un corte en las muñecas, pero que son totalmente superficiales, ¿no? Eso sería más bien un parasuicidio o un intento de suicidio. Y el suicidio, pues sí, ya viene a ser pues la muerte autoinfligida, ¿no? Como resultado del acto que ha cometido. Hablé de las autolesiones no suicidas, otra vez lo menciono, ¿ya? Que son actos que comete el individuo, pero no con la intensidad de morir, sino para aliviar un dolor emocional, ¿no? Que está presentado. Repito, esto se ve con frecuencia, ¿no? En pacientes con trastorno emocionalmente inestables, ¿no? Pacientes border, ¿ya? Que ante una frustración, pues, prefieren sentir un dolor físico, ¿no? Que el propio dolor emocional. Entonces se puede, pues, infligir, pues, algún tipo de lesión. De todas maneras, ¿no? Es una alerta, ¿ya? Porque puede en algún momento, en un futuro, puede terminar, pues, en un suicidio, ¿no? Entonces, eh, no es que hay que dejarlo pasar por alto.
Como les dije, se puede ver pues en trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? En la esquizofrenia también pueden ser pues absurdas, ¿no? Y que se realizan pues con frialdad. La heteroagresividad, ¿no? Que son una manifestación también frecuente, ¿no? Es el campo de la psiquiatría, que se refiere pues a la agresión hacia otras personas. Esta puede ser impulsiva, ¿no? También que se ve de manera frecuente en trastorno límite de la personalidad ante una frustración, ¿verdad? En la intoxicación alcohólica también. El paciente pues, se torna agresivo. O instrumental, ¿no? Que es visto en el trastorno antisocial de la personalidad o en la psicopatología, donde aquí ya la agresión es un medio, ¿no? Para conseguir. Incluso ya esto hasta puede trascender, ¿no? Lo que es un trastorno mental, lo que vemos el día a día, ¿no? En el aspecto delincuencial, ¿no? Que matan, pues, ¿no? A otros. Como digo, esto ya trasciende, ¿no? Lo que es un trastorno mental. No, no quiero que ustedes se lleven la idea de que este tipo de conductas quiere decir que es una persona con un trastorno, va más allá. La negligencia del autocuidado, ¿no? Que aquí hay un abandono pues, de la higiene, la alimentación, o cuidado personal básico, ¿no? Que se ve pues en la esquizofrenia, ¿no? En el cual el paciente pues deja de comer, ¿ya? Porque piensa que la comida está envenenada, ¿ya? También puede verse pues en cuadro de depresión grave, ¿no? Esto ya como consecuencia pues, de la pérdida del hambre. Entonces, esta persona pues abandona, ¿no? Esto puede llevar pues a pacientes pues, por ejemplo, mi paciente con esquizofrenia, pues, ¿no? Que no se asea, no se baña, están con mal olor, queja pues los familiares también cuando van a la consulta. En los pacientes con retardo mental, lo que se puede observar pues es que hay una indiferencia, ¿no? A los rigores del ambiente. Ya pueden estar muchas horas bajo el sol, ¿no? Y no quejarse, ¿no? Por ejemplo, pues para las elecciones del domingo, ¿no? Si han estado haciendo cola, justo este domingo pues el sol estuvo pues fuerte. Muchas personas pues no toleraron pues estar bajo el sol, ¿no? Se retiraron, más si no abrían la mesa, se retiraban, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Lo habitual, proteger, pro- protegerme de los rigores de la intemperie. El paciente con retardo mental más bien no se protege de las inclemencias del clima, ¿no? También en los pacientes con demencias. La propensión a lesionar el propio cuerpo, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Por morderse las uñas, hurgarse las fosas nasales, ¿no? Meterse el dedo en la nariz. Incluso hasta puede, pues, dañarse, ¿no? Rascarse sin ningún motivo la piel, puede producir daño. Se observa, pues, con frecuencia en pacientes con retardo. Alteraciones de las funciones de la excreción, la enuresis y la encopresis, que es la emisión de orina o de heces sobre sí mismo. En la encopresis es frecuente que el paciente juega con sus deyecciones o incluso se los ingiera, ¿no? La coprofagia, ¿no? Que se observa pues en pacientes con retardo mental severo. Ahora, cuando no se trata pues de cuadros así orgánicos severos, pues eh, hay que a la hora de evaluar al paciente hay que valorar, ¿no? Cuáles son los motivos detrás de estos fenómenos. No puede haber cuadros de depresión en niños, por ejemplo, ¿no? Orinarse, ¿no? Sobre su ropa, ¿no? Una función que ya había sido controlada, pero que ahora se está manifestando de esta forma. Maltrato infantil, ¿ya?
Una forma de expresión es eso. Bien, conclusiones, ya para terminar. Tener en cuenta, pues, que las alteraciones del sueño y de las tendencias instintivas son ejes fundamentales de la patología, hay que tomarlas en cuenta. Recuerden que pueden servirnos de alerta ante el inicio de un trastorno o ante la reagudización también del trastorno. Deben siempre explorarse en entrevista psiquiátrica, no hay que dejarla pasar por alto. ¿Cómo, qué tal está el sueño? ¿Cómo duerme? ¿Tiene hambre? ¿Tiene apetito? Ya que, vuelvo a repetir, es un indicador, ¿no?, de que sí se puede estar produciendo alguna alteración, alguna reagudización, ¿no?, de algún trastorno. El insomnio casi nunca es un diagnóstico definitivo, sino un síntoma secundario, ¿no?, a otros trastornos. Puede ser una alteración también de ritmo circadiano, sexual o ambiental. Las parasomnias, aunque a menudo fisiológicas, no pueden deteriorar la calidad de vida, ¿no?, si estas son frecuentes. Es crucial explorar, pues, la ideación suicida en pacientes con depresión o cualquier trastorno mental también. Paciente con depresión, una pregunta que no debe faltar es si tiene ideación suicida. Es importante. La visión integral de Honorio Delgado, pues, sobre la importancia de los instintos en la vida afectiva y su alteración como esencia de la patología psíquica sigue siendo completamente vigente en el clínico actual, ¿no? Esta descripción, pues, la hizo Honorio Delgado en el siglo pasado, ya por el año de 1960 aproximadamente. Sin embargo, pues, su riqueza, ¿no?, en la observación, en la descripción sintomatológica ha sido tal que ya próximos a cumplir un ciclo sigue vigente. Recuerden siempre que cuando un paciente les refiere que no puede dormir o que tiene, pues, una relación extraña con la comida, están abriendo una puerta a un mundo psíquico complejo que, pues, demanda su empatía y pericia clínica. Su capacidad para identificar y comprender estas alteraciones será clave para ofrecer una atención médica completa y humana, ¿no?, que es lo que nos caracteriza como médicos. Bien, esta es la biografía. ¿Alguna pregunta?